tal amigos? Bienvenidos al resumen semanal del Congreso de la República. Empezamos esta edición expresando nuestra solidaridad con el congresista Renzo Reyardo y su familia, víctimas del accionar delincuencial. Es por ello que el Parlamento ha iniciado una serie de acciones para enfrentar la delincuencia. Además, en esta edición les contaremos detalles de la conformación de 2 nuevas comisiones parlamentarias. Mi nombre es Ricardo Alba y los invito a conocer los titulares. Congreso tomará acciones inmediatas para enfrentar a la delincuencia. Lo adelantó su presidente, Daniel Abu Gataz, tras condenar atentado contra familia del legislador Renzo Reyardo. A propósito, parlamentarios presentaron diversas propuestas sobre seguridad ciudadana. Presidente del Congreso anunció investigación a funcionarios involucrados en presunta contratación irregular de publicidad. Población encuestada respalda anuncios en seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Integrantes de mesa directiva se reunieron con trabajadores del servicio parlamentario. Pleno aprobó creación de comisiones de inclusión social y de ciencia, innovación y tecnología. Congreso peruano designó por primera vez a una mujer en el cargo de oficial mayor. Se trata de Juliana Lastres Blanco. Y luego de los titulares vamos a desarrollar las noticias en este resumen semanal del Congreso de la República. Tal como lo adelantamos, el Congreso iniciará acciones inmediatas para enfrentar la delincuencia. Lo señaló su titular Daniel Abu Gataz, tras expresar su condena por los hechos ocurridos la noche del jueves en el atentado que sufriera la familia del congresista Renzo Reyardo. Tenemos de una vez por todas que actuar, y actuar con la seriedad que amerita el caso. Este es un problema que está desbordando el país. Más del 65% de la población considera que el peor problema del Perú es la inseguridad ciudadana, y dada esa magnitud tiene que ser atendido acorde con el peligro que significa. Nosotros sí, vamos a convocar a mesa directiva y junta de portavoces de inmediato, porque ya estaba en mi discurso la primera prioridad, yo ya lo he planteado, el tema de la legislación necesaria para luchar contra la inseguridad ciudadana, y lo que vamos a hacer es apurar las cosas. Ahí lamentablemente las comisiones están, esperemos resolver el tema de las comisiones el día lunes y de inmediato ponernos a trabajar. Y público encuestado por el canal del Congreso expresó su respaldo a las acciones que adoptará el Parlamento Nacional para disminuir la inseguridad ciudadana. Nos encontramos en el centro de Lima para conocer la opinión del público con respecto al nuevo Congreso y el discurso del presidente del Parlamento Nacional, Daniel Abu Gataz. Hay que darle, como te digo, la oportunidad de que pueda hacerlo, pues, ¿no? La corrupción está en todos lados y hay que darle la oportunidad. Tú como ciudadana, ¿qué temas crees que deberían ser importantes en este gobierno? Seguridad ciudadana, me parece un tema que deben tratarlo, y corrupción. Okay. Bueno, la inclusión social se esperaba ya. En cuanto a la lucha contra la corrupción, yo creo que todo el pueblo peruano debe pronunciarse en apoyar esa medida, porque es la que esperamos, ¿no? Hemos venido luchando, al menos el que habla, soy uno de los que ha luchado mucho en la década del 70, y para adelante se ha aumentado la corrupción en un 200%. Entre los temas de más demandas de la población está la seguridad ciudadana, la inserción social y la lucha frontal contra la corrupción. Que hagan un buen trabajo nada más, y que se preocupen más por los problemas sociales que estar discutiendo entre ellos mismos, ¿no? Nada más. ¿Qué temas crees que deberían de tener ellos en agenda? ¿Qué temas importantes? Lo social, educación, salud. Por mí creo que está bien el señor presidente del Congreso que vaya, ¿no? Que vaya, que verifique, que vea con sus propios medios para que vea cómo se vive en la parte de esa altura de la serranía. De la corrupción sí, inclusión social creo que va a demorar un poco, pues la gente va a querer ya, pero hay que tenerle paciencia nomás, pues. ¿Y el apoyo? El apoyo nomás, pues. Okay. Ya. A propósito, parlamentarios de diferentes grupos políticos expresaron la última semana su interés en priorizar el tema de la seguridad ciudadana en la agenda legislativa. En el Callao, que es donde nosotros representamos, y creo que a nivel nacional tenemos una gran preocupación, que es el tema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, vamos ya a presentar el proyecto de ley para la modificación del artículo 108 del Código Penal,
en donde aquella persona que mata a un policía debe tener más años de cárcel, un homicidio calificado mayor por la gravedad de matar a un policía. Y en segundo lugar, darle el amparo legal al policía para que la policía pueda defender verdaderamente a la sociedad. Hoy en día, si un policía, en cumplimiento de su deber, con el arma del reglamento, mata a un delincuente en defensa de la sociedad, ese policía tiene que ir 4 o 5 meses o años a un proceso penal definitivamente engorroso y que además le cuesta al propio policía. Yo creo que hay dos cosas que no se está tomando en cuenta en esta lucha contra la delincuencia. Y una es que hay un tema de corrupción muy enquistado, muy metido en quienes administran justicia, en quienes administran el sistema penitenciario. El propio Poder Judicial, el propio Ministerio Público es una coladera cuando juzgan a un delincuente. Un delincuente no demora mucho tiempo para resolver el problema y está en la calle. Este es número uno. Número dos, creo que no se está convocando al sector privado. De lucha contra el narcotráfico, y creo que dentro de la agenda del pueblo un tema prioritario es justamente el de la seguridad ciudadana, que es donde tenemos que trabajar intensamente, yo creo que comprometer esfuerzos para enfrentar este tema que es fundamental. Y dentro de esos planteamientos el Congreso también tiene que hacer su labor en la parte legislativa y también en la parte de participación ciudadana. Yo tuve mucha actividad, no solamente dentro, sino fuera del Congreso, en las comisarías, en los municipios, con las juntas vecinales, viendo in situ el tema de la seguridad ciudadana. Hay una ley, que me parece que es una buena ley que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que a mí me tocó incluso sustentarla ante la Comisión Permanente y se aprobó. Han pasado muchos años y la ley hasta ahora no aterriza. Y el ministro de Defensa y congresista Daniel Mora Ceballos conversó también con nuestro canal, presentó propuestas para enfrentar la delincuencia, planteó una reforma integral de la Policía Nacional y la eliminación del servicio del serenazgo. Creo que privilegiar la seguridad ciudadana es un aspecto importante. El que habla tiene todo un proyecto de seguridad ciudadana que daría solución integral a todo el problema en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros planteamos que la policía sea adscrita a los gobiernos locales y regionales. Planteamos un plan piloto que podría ser el Callao, quizás como soy congresista por el Callao, comenzar en una provincia con mayor índice de delincuencia, un distrito pequeño, para ir haciendo los ajustes. Pensamos crear comisarías modelo. En la comisaría modelo debe estar jueces de paz, es decir, una comisaría como debe ser. Creemos que los serenazgos deben desaparecer, porque cerca del 80% considera el serenazgo también tiene mala fama. Tenemos que generar confianza en la población en la policía. Pensamos inclusive cambiar el uniforme de nuestra policía. Creemos que la policía debe dividirse en 2 grandes direcciones. Una dirección de policía especializada, tipo FBI, como la DIRIN, la DIRANDRO, la Dirección de Seguridad del Estado. Es una policía que no debe usar uniforme, es una policía de investigación criminal, tanto narcotráfico, etc. Es una policía que le llamaríamos la policía de calle o la policía comunitaria, donde más del 50% de la policía estaría en las calles. Es decir, 60.000, 70.000 policías deben ir a las calles. Los medios hay. ¿Por qué queremos adscribir? Que no significa que dependan de la municipalidad ni que dependan de los gobiernos regionales, sino que administrativamente pueden depender operativamente pueden depender de estos gobiernos y administrativamente de sus respectivos ministerios, la dirección. Y la generación de mayores puestos de trabajo para disminuir la delincuencia en el Callao propuso el congresista por esa región, Enrique Guampujada. El índice de criminalidad es muy alta, la delincuencia. ¿Por qué? Porque no hay puesto de trabajo, no se invierte en fábrica. Yo me acuerdo cuando en el Callao la avenida Argentina y la avenida Colonial eran llenas de fábricas. Acá ya uno considera un lugar porteños muy alegres, pero jamás con el nivel de delincuencia que tenemos actualmente. Por ello nosotros queremos retomar lo que antes era, ¿no? Uno, que armado de carros que había en Ventanilla. Otros, una de las propuestas del presidente, una línea marítima para poder transportar. Si en el Callao sale el 80% de la carga, ¿por qué no tener, en eso coincidimos con el presidente, de tener una línea de bandera marítima porque tenemos carga?
Y el problema de la delincuencia no solo afecta a Lima, sino a todo el país. Es por ello que el congresista por Ucayali, Teófilo Gamarra, propuso priorizar en la agenda legislativa el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, digamos, creo que este Parlamento en los primeros días, dentro de los primeros 100 días de ejercicio, debe tratar temas relacionados a la seguridad ciudadana y a la lucha frontal contra la corrupción. Definitivamente son dos temas muy importantes que en estos momentos tienen que tratarse, digamos, en el Congreso. Quizás para generar, digamos, un clima de leyes laborales mucho más fuertes, a través de las cuales se pueda sancionar a quienes incurren en actos delincuenciales, ¿no? Y a quienes generan un clima de inseguridad ciudadana, y también luchar contra la corrupción. Eso va a implicar la aprobación de leyes que permitan, digamos, generar riesgo en aquellos que de repente están al margen de la ley. En ese contexto creo que estos 100 primeros días el Congreso debe dar muestras de un trabajo parlamentario de mucha responsabilidad que trate de ver el tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción. Bien, y estamos seguros que estos anuncios hechos en materia de seguridad ciudadana por el Congreso traerán tranquilidad en la población. Y en nuestro próximo bloque, cuando retornemos, les contaremos los acuerdos adoptados por el Pleno en sus primeras sesiones. Pausa y retornamos. Seguimos con las informaciones aquí en el canal del Congreso. Este es el resumen semanal y tal como se lo adelantamos, en su última sesión, el Pleno del Congreso aprobó la conformación de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, también la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Además, se designó por primera vez a una mujer en el cargo de oficial mayor. El Pleno del Congreso aprobó la conformación del nuevo cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2011-2012. De esta manera se acordó incrementar a 24 las comisiones ordinarias, así como el número de integrantes de cada grupo de trabajo. Las nuevas comisiones serán de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, así como de Ciencia, Innovación y Tecnología. En otro momento de la sesión, el titular del Poder Legislativo, Daniel Abugataz, saludó la designación de la doctora Juliana Lastres como nueva oficial mayor del Parlamento Nacional. Se constituye en la primera mujer oficial mayor de toda América Latina en la historia. Y seguimos con el resumen semanal del Congreso de la República. A propósito, la tarde del viernes, el presidente del Parlamento, Daniel Abugataz, se reunió con trabajadores del servicio parlamentario. Tenemos justamente parte de sus expresiones. El titular del Poder Legislativo, Daniel Abugataz, anunció la reapertura de oficinas descentralizadas con el personal actual del servicio parlamentario para reforzar la función de representación y estar más cerca de la población. Fue al presidir una reunión de trabajo entre la mesa directiva del Congreso de la República y el personal que labora en el Parlamento. Yo en ese sentido quiero pedirles que hagamos todos un esfuerzo para compenetrarnos en este concepto, que todos representamos al pueblo, cada uno desde la función que le compete hacer. Los técnicos, los asesores, todos los trabajadores que tenemos, todos los que tenemos en la planilla del Congreso. Entonces, hay varios cambios que se tienen que hacer. Uno de ellos es retomar las oficinas descentralizadas. Eso es algo indispensable. Pero para retomar las oficinas descentralizadas no se va a contratar más personal. Que me critiquen todo lo que quieren, pero el objetivo nuestro es que el Congreso sea la casa del pueblo y que el Congreso represente realmente al pueblo.
En el encuentro que se desarrolló en la sala Raúl Porras Barranechea, estuvo también el tercer vicepresidente Michael Urtecho y la oficial mayor Juliana Lastres. Finalmente estableció el 20 de septiembre de cada año, fecha que se conmemora el aniversario del Congreso, como el Día de la Confraternidad entre trabajadores y parlamentarios. Luego, en conferencia de prensa, Daniela Bugatás hizo importantes anuncios. He tomado conocimiento que malos funcionarios habrían realizado un mal uso de información privilegiada y presunto aprovechamiento indebido del cargo, relacionado con la contratación de servicios de publicidad y difusión. Al respecto, he dispuesto que inmediatamente se adopten las siguientes medidas: la separación preventiva del cargo de los funcionarios involucrados. B. Inmediata cautela de la información y pruebas recabadas. C. Se inicie una rápida investigación a nivel de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República, siguiendo las reglas del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, con el propósito de cautelar el debido proceso de la investigación y medidas adoptadas y, lo más importante, no perjudicar el proceso de recabo de pruebas. Pondré en conocimiento oportuno los resultados final de todos los funcionarios que pudieran estar involucrados. Estamos hablando que lo que se ha gastado en publicidad y en difusión son 7 millones de soles en el último quinquenio. Entonces, ya lo dejo al análisis de todos ustedes, cuánto de eso ha podido ser mal utilizado o utilizado inconvenientemente en contra de los intereses del Estado, ¿no? Y la última semana se anunció la conformación de la nueva bancada denominada Concertación Parlamentaria, integrada por 4 representantes del APRA y 2 independientes. La creación de una nueva bancada denominada Concertación Parlamentaria fue anunciada en conferencia de prensa por el congresista Carlos Brus, quien fue designado como vocero para el periodo 2011-2012. Estará integrada también por los legisladores Renzo Reyardo y los integrantes de la célula parlamentaria priista Luciana León, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez y Javier Velázquez Quesquén. Es un grupo de congresistas que tienen algo en común. Todos son congresistas de experiencia, todos son congresistas que han sido reelegidos en el Congreso y por lo tanto tienen la experiencia suficiente para desarrollar un buen trabajo. Conforman esta bancada la congresista Luciana León, el congresista Javier Velázquez Quesquén, el congresista Renzo Reyardo, el congresista Mauricio Mulder, quien no ha podido estar acá porque actualmente está asistiendo a un proceso judicial como agraviado, y el congresista Elías Rodríguez Zabaleta, que está atendiendo actividades de representación en su lugar. Este bloque de concertación es el inicio de lo que podría ser también una unión de otras fuerzas políticas de oposición. Nosotros hemos venido sosteniendo con Carlos, inicialmente con Luis Galarreta, abiertamente, además lo hemos hecho público, la posibilidad de armar un gran bloque de concertación y aquí está el primer paso que estamos dando. Firmamos un acta inclusive el 26 de abril, o sea que ya hay bastante tiempo desde que se firmó esta acta y esto es de alguna manera la consolidación de ese proyecto. Así que vamos a trabajar mucho para hacer ejercer nuestros derechos como parlamentarios. Definitivamente se nos asigna una comisión como presidencia, se nos asigna un bloque parlamentario propiamente y pues estaremos a disposición de finalmente nuestros electores y de la ciudadanía. A esta bancada le corresponde presidir una comisión e integrar algunos grupos de trabajo. El interés es encabezar la Comisión de Transportes y Comunicaciones. La congresista León, quien será la vocera alterna, aclaró que ninguno de sus integrantes renunciará a la militancia que tiene. Su colega Javier Velázquez Quesquén señaló que la posición de la bancada es que la reforma de la Constitución no sea un tema prioritario, sino generar más empleo para acabar con la pobreza. Por su parte, el vocero de Concertación Parlamentaria, Carlos Brus, dijo que a su bancada le corresponde al menos presidir una comisión. Nosotros tenemos derecho a una presidencia, así que todo es materia de negociación. ¿Qué comisión pedirían?
Hemos pedido transportes y comunicaciones, pero estamos dispuestos a conversarlo. Lo último que hay que hacer uno es ser inflexible. Y el último viernes, la Plaza Simón Bolívar del Congreso fue escenario de la ceremonia por el 186 aniversario de la independencia de Bolivia. Asistieron autoridades y diversas personalidades. El presidente del Congreso, Daniel Abugataz Magluf, participó en la ceremonia de ofrendas florales ante el monumento del Libertador Simón Bolívar por conmemorarse el 186 aniversario de la independencia de Bolivia. El presidente del Parlamento, junto al embajador de Bolivia, Jorge Ledesma, pasaron revistas a las tropas acantonadas en la plaza del Congreso. Asimismo, a nombre de la representación nacional, Abugataz Magluf depositó una ofrenda floral al pie del monumento. En esta ceremonia también participaron los miembros de la Misión Diplomática de Bolivia, la Cámara Peruana Boliviana, la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Municipalidad de Lima y las Fuerzas Armadas y Policiales, así como los padres del presidente Ollanta Humala, el señor Isaac Humala y la señora Elena Tasso. A propósito, nuestro saludo a los hermanos bolivianos por su fiesta nacional. Lo mismo a los ecuatorianos que el próximo 10 de agosto están celebrando un aniversario más de su independencia. Vamos a la pausa y al retorno les contaremos detalles de otras actividades desarrolladas aquí en el Congreso. ¡Ya volvemos! Y el presidente del Parlamento, Daniel Abugataz, participó en la ceremonia por el Día del Juez en el Palacio Nacional de Justicia. Cada año, el 4 de agosto se celebra el Día del Juez, fecha establecida por el Decreto de Ley 18918, en reconocimiento al funcionario que tiene en sus manos la correcta administración de justicia para todos los peruanos. La ceremonia central fue presidida por el titular del Poder Judicial, César San Martín, quien recibió al presidente del Congreso de la República, Daniel Abugataz, y a los miembros de la mesa directiva, Yehude Simón y Manuel Merino de Lama, así como el ministro de Defensa, Daniel Mora, la primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, y a los congresistas Luisa María Cuculiza, Octavio Salazar, Lourdes Alcorta, Víctor Andrés García Belaunde, entre otros. El evento se llevó a cabo en la Sala Vidaurre del Palacio de Justicia y asistieron miembros de la Corte Superior de Lima, vocales y magistrados. A propósito, parlamentarios de diferentes grupos políticos expresaron su saludo a los magistrados en su día y destacaron el importante rol que cumplen en nuestra sociedad. Este es un día muy importante para ellos, para el país. Son las personas encargadas de determinar y dar las sanciones del caso en cada uno de los juicios que pueden llegar a sus manos. Decirles que el Congreso de la República cuenta con el respaldo de cada uno de nosotros y espera que finalmente ese día y todos los días que ellos puedan estar laborando en beneficio del país siempre sea recompensado de la mejor manera en base al sacrificio y sabiendo que por todo lo que ellos hacen por nosotros. Un saludo cordial a nuestros amigos profesionales de la justicia. Ellos tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad, que es administrar justicia, generar los cambios necesarios que se requieren para que el Perú alcance los niveles de justicia que se requieren. Y los que anhelan justicia, y ojalá que los jueces se den cuenta de la importancia del cargo que ostentan y las expectativas de la gente en que la justicia sea rápida, eficaz, transparente y sobre todo que sea justicia y no un simple enunciado. La justicia es la mejor manera de poder lograr la paz social. Por lo tanto, sin justicia no puede haber ni paz ni desarrollo en el país. Y dentro de su recargada agenda, el presidente del Parlamento, Daniel Abugataz, participó también de la ceremonia por el Día del Diplomático, que se desarrolló ante el monumento del prócer José Faustino Sánchez Carrión, aquí en el Congreso. Con motivo del 190 aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Día del Diplomático, se realizó en el Congreso una ceremonia de ofrendas florales ante el monumento de don José Faustino Sánchez Carrión. El acto estuvo encabezado por el titular del Legislativo, Daniel Abugataz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, quienes colocaron las ofrendas en nombre de sus instituciones respectivas.
Asistieron a esta ceremonia el viceministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Meyer Espinosa, el secretario general de la Cancillería, José Luis Pérez Sánchez Cerro, embajadores del servicio diplomático, entre ellos el exministro Manuel Rodríguez Cuadros y alumnos de la Academia Diplomática. También colocaron ofrendas la Academia Diplomática, la Asociación de Diplomáticos en Actividad y de Funcionarios en Retiro del Servicio Diplomático, así como la Municipalidad de Lima. Y luego de la ceremonia, destacadas personalidades saludaron la decisión del gobierno de ratificar al equipo encargado de ver el caso de la demanda peruana ante la Haya. El primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, saludó la decisión del Ejecutivo que ratificó al ex canciller Alan Wagner como representante ante la Haya en la demanda marítima entre Perú y Chile. Bueno, me parece muy bien porque yo creo que el trabajo realizado y la experiencia ganada, especialmente en un tema diferente, que es un tema tan importante y trascendental en el país, creo que esa ratificación le da, creo, todas las garantías a que el debido proceso, que creo que es la esperanza de todo peruano, sea favorable para el Perú. Que en este caso, si haya que adicionar algunas incorporaciones, como lo han dicho el día de ayer, sea lo más conveniente. De igual manera se expresó el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros al destacar que fue una buena decisión para los intereses del país ratificar al diplomático Wagner y a nombrar como coagente a ex ministro de Relaciones Exteriores José Antonio García Belaúnde. Es una estructura institucional de la sociedad y del Estado para dar a la política exterior continuidad en el tiempo y para dotarla de ese carácter de Estado que en los grandes temas nacionales tiene que producir consensos nacionales. Y creo que la ratificación del equipo en La Haya es también una muestra de ese consenso. Por eso yo como diplomático me siento muy complacido con la decisión que ha adoptado el gobierno. Y también como diplomático, como canciller, quiero reiterar que la razón de ser del servicio diplomático es servir a la sociedad a través de la defensa de los intereses nacionales permanentes del Perú en el exterior. El pasado 11 de julio la demanda terminó en su etapa escrita con la presentación de la dúplica chilena y el equipo peruano debe prepararse ahora para los alegatos orales, por lo que el proceso quedará listo para que la Haya dicte en el plazo que estime pertinente una sentencia obligatoria o inapelable. Y en otro plano de la información, los representantes peruanos ante el Parlamento andino sostuvieron su primera reunión de trabajo. Luego de ello, visitaron al presidente del Congreso, Daniel Abugataz. En nombre del Parlamento andino, los congresistas peruanos expresaron el saludo oficial al presidente del Congreso, Daniel Abugataz. Los parlamentarios andinos hoy día hemos tenido nuestra primera sesión y luego de tocar varios temas, hemos querido venir a saludarlo a señor Daniel Abugataz, principalmente darle el saludo oficial del Parlamento andino y también preguntar por su salud. Hemos venido a traer el saludo al presidente del Congreso y desearle el mejor de los éxitos. Y asimismo, dentro del Parlamento hemos tomado un acuerdo, ser una voz unitaria, dejando las discrepancias para llevar al exterior la voz del Perú, porque nosotros representamos al país dentro de un Parlamento supranacional, dentro de un contexto globalizado. Tras su primera sesión, los parlamentarios andinos expresaron su compromiso de impulsar temas relacionados a la tarjeta laboral, el medio ambiente y la Universidad Simón Bolívar, entre otros temas. El tema del medio ambiente, mi propuesta ha sido el tema de medio ambiente y el tema de la migración de la mujer. Sí, son dos universidades de la comunidad andina que hoy no solamente tienen un gran prestigio, sino hay muchos alumnos de distintas partes del mundo, porque es de primer nivel. Y con la tarjeta andina vamos a lograr que haya mayor fluidez tanto en el desarrollo del pequeño y microempresario para que pueda circular y tener negocios y oportunidades laborales en todos los países de la comunidad andina. Y con una ceremonia, aquí en el Congreso, los parlamentarios apristas recordaron los 32 años de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre. El Hall de los Pasos Perdidos fue escenario del homenaje al fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el que participaron los congresistas Mauricio Mulder y Elías Rodríguez Zabaleta. Persistencia, constancia y paciencia son las virtudes que recuerda de don Víctor Raúl Haya de la Torre el parlamentario Mauricio Mulder. Yo conocí a Víctor Raúl el año 73, cuando ya siendo cachimbo de la universidad, empecé a ir al partido y vi que una persona que había tenido una biografía tan grande, 3 veces candidato presidencial, 11 años de clandestinidad, persecución, exilio, estaba sentado en una mesa, en un salón abierto, con poquísima gente y recibía a quien estuviera ahí.
y uno podía directamente conversar con él cualquier tema y estar horas de horas conversando. Cualquier otra persona a su edad entonces, digamos el año 73, Víctor Raúl ya tenía 77 años, podía más bien estar en su casa, ¿no? Ya un poco en sus cuarteles de invierno. Pero él todos los días iba al partido, se preocupaba de la política menuda, nos preguntaba cómo estaba el tema del Centro Federado de la Universidad Católica. El 22 de febrero de 1895 nació en Trujillo el ideólogo, pensador y fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA en el continente y del Partido Aprista Peruano en nuestro país. Y queremos recordar en esta ocasión el 32º aniversario de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, que como ustedes saben testimonia con su presencia aquí en este busto la égida de haber sido presidente de la Asamblea Constituyente en ese entonces y que inició justamente el largo camino de la vuelta a la constitucionalidad que tuvo nuestro país. Y cobra especial vigencia ahora que se habla del tema de la Constitución del 79 que él firmó. Luego de un largo periodo dictatorial fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente de 1978, el único y más alto cargo oficial que desempeñó en el Perú. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución de 1979. Y hasta aquí el resumen semanal, un esfuerzo de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. La semana que se inicia traerá importantes novedades. Se designará a los integrantes de las 24 comisiones parlamentarias. Más información en nuestro portal electrónico www.congreso.gov.pe. Nos vamos hasta la próxima semana, pero antes, los titulares. Congreso tomará acciones inmediatas para enfrentar a la delincuencia. Lo adelantó su presidente, Daniel Abugataz, tras condenar atentado contra familia del legislador Renzo Reyardo. A propósito, parlamentarios presentaron diversas propuestas sobre seguridad ciudadana. Presidente del Congreso anunció investigación a funcionarios involucrados en presunta contratación irregular de publicidad. Población encuestada respalda anuncios en seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Integrantes de mesa directiva se reunieron con trabajadores del servicio parlamentario. Pleno aprobó creación de comisiones de inclusión social y de ciencia, innovación y tecnología. Congreso peruano designó por primera vez a una mujer en el cargo de oficial mayor. Se trata de Juliana Lastres Blanco.